Doctor Rodrigo Fajardo, asambleísta en la provincia de Las Fallas, asambleísta de la Izquierda Democrática. Doctor, está listo ya el juicio político, tiene la salvación, el presidente no tiene la salvación, tiene las pruebas. La comisión de fiscalización por ese lado es la que ha señalado claramente que no va a aceptar pruebas obtenidas de manera ilegal, ilícita, siempre y cuando estén con certificación de la misma Fiscalía General del Estado. ¿Cuál es el rumbo que va a tomar hoy en día el juicio político? ¿La Izquierda Democrática se alinea al tema de la destitución al presidente de la República o no? ¿O solamente parte que está conjugada con el correísmo y el social cristianismo? Por ese lado empecemos. Buenos días. Muy buenos días, estimado Segundo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano. Bueno, vale empezar diciendo de que esta comisión es pluripartidista, fue conformado por un integrante de cada bancada, de cada tienda política. En ese sentido, cualquiera de estos integrantes podía haber llamado a interpelar a cualquier autoridad. En ese sentido, he llamado. Yo fui quien llamó a interpelar a que dé declaraciones del señor Ronnie Aliaga, pues no constaba la comparecencia de él dentro del cronograma de comparecencias. En este sentido, igual fui presencialmente, el único que fui presencial para interpelar directamente a Ronnie Aliaga. Él consta dentro de este informe de Gran Padrino. Obviamente la responsabilidad penal tendrá que determinarlo justamente los jueces y también los fiscales tendrán que hacer la responsabilidad política. No debe de, así como Lazo hoy en día está respondiendo políticamente y después puede responder penalmente. Una cosa usted lo distingue muy bien y yo también lo sé. Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad política. La responsabilidad política está siendo excusada por quien sale hoy en día en una piscina, en una foto en donde los conocen como los tetones. Bueno, este informe justamente es un alcance de muchas relaciones que tendrían de corrupción muchas autoridades. En este sentido, cualquier asambleísta puede tomar este informe y puede hacer el juicio político, el juicio o denunciar en fiscalía lo que crea pertinente. En este sentido, nosotros, bueno, personalmente he interpelado a Ronnie Aliaga, no han dado mayor pruebas el mismo partido de Ronnie Aliaga, ni ningún asambleísta que hemos sido, digamos, parte de esta comisión, no se ha encontrado mayor prueba. O sea, nosotros lo que buscamos es esta responsabilidad política. Si es que algún asambleísta considera que él tiene alguna responsabilidad política, se tendrá que hacer un juicio político en ese sentido. Y yo también tengo que aclarar que Rodrigo Fajardo no tiene ningún acercamiento ni con el correísmo ni con el lacismo. Rodrigo Fajardo ha sido una persona totalmente coherente, transparente, que ha respondido a los intereses del pueblo ecuatoriano. No quiere decir que nosotros que coincidamos en votaciones o que coincidamos justamente en este informe Gran Padrino de que el señor Lazo tiene responsabilidad política, no quiere decir que uno esté con el correísmo de ninguna manera. Yo he sido muy crítico y muy tajante, usted sabe, estimado Segundo, cómo yo he sido con el correísmo. Entonces, no es que uno esté con el social cristiano ni con el correísmo, uno está con el pueblo ecuatoriano y como hemos probado a través de este informe, hay responsabilidades penales y políticas, pero como nosotros como asambleístas tenemos que determinar esa responsabilidad política. Nos ha dado la razón la Corte Constitucional, a pesar de que hemos sido fuertemente criticados, de que analfabetos, de que golpistas, pero sin embargo nosotros hemos seguido... ¿No se está prestando usted para el golpe, para la desestabilización del país? Le pregunto a usted directamente, y yo creo que usted también recuerda lo que sucedió en el año 2016, cuando el correísmo quiso meterle la mano a los bolsillos a través de este impuesto de la plusvalía que se le llamaba ahí, ahí se le llamó golpe blando. Pero hoy en día ya lo hacen de otra manera, de manera directa a aquello, y por eso constitucionalistas les han dicho que son analfabetos constitucionales. ¿Cómo lo toman? Primeramente, querer enjuiciar políticamente al presidente de la República por el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal, traición a la patria. Por ese lado empezaron ustedes y después fueron generando otras cosas más. Claro, estimado Segundo, mire, lo que nosotros hemos hecho son únicamente aplicar la ley, la Constitución. La Constitución lo regula justamente el juicio político. Nosotros no hemos fraguado ningún golpe porque nosotros hemos basado en la ley. Hay que diferenciar justamente antes de la Constitución del 2008 y luego de la Constitución del 2008, donde no había antes una Corte Constitucional que sea este filtro justamente que determine si es que
coincide justamente los hechos sobre los delitos y justamente las responsabilidades penales. Entonces nosotros en base al artículo 129, numeral 2, hemos determinado de que justamente el presidente ha incurrido en delitos contra la administración pública como el peculado, la concusión. En este sentido, nosotros obviamente basándonos en suposiciones, en resumen, eso es lo que dice, ojo, el informe, que han generado un resumen desde los medios de comunicación. Uno de estos es La Posta. Eso también lo señalan en un informe que ustedes se dicen. Esas son las pruebas que tienen. Claro que sí, o sea, nosotros podemos basarnos en cualquier tipo de prueba. Hay diferentes tipos de prueba, el documental, pericial, testimonial, a través de videos. Entonces, nosotros hacemos justamente un informe en base a todo esa prueba que nosotros tengamos. Obviamente tendrán que haber declaraciones de periodistas, de testigos, y lo que nosotros hacemos es una aproximación justamente para determinar esa responsabilidad penal, no la responsabilidad política, no la penal. En ese sentido tendrán los jueces, los fiscales que determinar. Nosotros hemos basado justamente en instancias legales, judiciales, y la Corte Constitucional nos ha dado la razón. Eso tiene que tener cuenta. ¿Se están prestando para el juego, la desestabilización política o no, doctor? Porque eso es como lo interpretan varios sectores, querer generar una figura, después van por el otra, después se equivocan, rectifican y una serie de cosas más. Esto lo han denominado hasta el mamotreto que han presentado ustedes. Obviamente hay sectores que tratan de deslegitimar ese trabajo para proteger al señor presidente Lasso. Nosotros, prácticamente Rodrigo Fajardo de Izquierda Democrática, no se prestará de ninguna manera para que el señor presidente Lasso desvíe dineros de las empresas públicas. Él sabía, tenía pleno conocimiento y permitió de igual manera la relación con el narcotráfico. Entonces nosotros teníamos que hacer una aproximación de todo esto, y en donde la Corte Constitucional, de todo lo que nosotros hemos determinado, porque claro que hay también un delito que tiene que ver contra la seguridad pública del Estado al haber permitido que la mafia albanesa incruste justamente sus garras dentro del Estado ecuatoriano. El correísmo, pero parece así que eso se olvidaron ustedes, porque aquí ya no hay responsabilidad de nada. Ustedes están generando una posición y un juicio político desde la administración del presidente Guillermo Lasso de ahí, pero de ahí nada no quieren tocar de lo anterior. La mafia albanesa ya existía desde el mismo correísmo, desde el año 2010, 2009 empezó a incrementarse. Y empezaba ya a mutar aquí en nuestro país, pero de eso no se dice nada, solamente lo tocan con la vinculación que tiene con ciertos funcionarios y nada más. Dentro del informe hay varias declaraciones donde justamente coincidimos. Yo también coincido de que esto viene desde el correísmo, sigue con el morenismo y ahora con el lacismo. Esto es claro, pero nosotros tenemos que determinar justamente este informe la responsabilidad del presidente de la República en funciones actual. Por eso se ha llamado el caso Gran Padrino, para determinar la responsabilidad del presidente con su cuñado, el señor Danilo Carrera. Obviamente que habrán más responsabilidades políticas. Nosotros tuvimos 40 días únicamente para levantar este informe, y de todo lo que nosotros hemos levantado tendrán que haber responsabilidades penales, civiles, administrativas, para los cuales los diferentes jueces, los diferentes fiscales, asambleístas tendrán que hacer el trabajo para seguir los juicios políticos a todos. ¿El presidente Guillermo Lasso se ha beneficiado de qué exactamente? Él nombró directamente a su coideario, el señor Luque Lecaro, quien en trabajaba... 2021, muy bien, ¿qué se benefició el presidente? Voy allá, justamente, claro, por peculado. Eso es lo que les da la Corte. Por peculado, claro. En ese sentido, el señor presidente Lasso dio un decreto, el decreto 163, para que su coideario, el señor Luque Lecaro, que trabajaba también en el Banco de Guayaquil, era de su total confianza del presidente, dio la total facultad para que administre, presida la empresa EMCO, que es una empresa administradora de varias empresas como Flopec, Cenel, Selec, Petroecuador. Entonces, en este sentido, el señor presidente Lasso sabía de todos estos contratos ilegales que se venían dando, y no hizo nada para evitar este perjuicio al bolsillo del pueblo ecuatoriano de millones de dólares. Ustedes que sabía, pero no hizo nada. No, totalmente sabía. No, sabía. Valor. ¿Cómo sustentan que sabía el presidente de la República? Porque si nombra a alguien, ahí es para que administre eso.
porque las empresas y las instituciones también tienen su autonomía, ustedes bien lo saben. Entonces el presidente no puede estar, como dice el colombiano, en la misa y en la procesión. Entonces ustedes, en base a suposiciones o en base a juicios de valor, de decir, ¿sabía cuando el presidente no lo sabía? Sabía totalmente. El ex gerente justamente de Flopec, se me fue el nombre, el señor ex gerente ya dio avisos al presidente Lasso de que habían irregularidades, e inclusive él personalmente, unilateralmente trató de eliminar, de dar de baja este contrato que se daba a través de Flopec con Amazonas Tanker, pero más bien le destituyeron al ex gerente de que venía haciendo justamente un trabajo loable y que dio las alertas de estos entramados de corrupción. El señor presidente Lasso sabía perfectamente y no hizo nada. También hay un informe también de Fiscalía, por ejemplo, en donde el caso León de Troya sabía también perfectamente el presidente Lasso. Había también un informe de anticorrupción del señor secretario de anticorrupción, con más de 200 alertas, en donde no hizo nada el señor presidente Lasso, y para lo cual, según el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el artículo 71, el señor presidente Guillermo Lasso es el funcionario directo responsable de la correcta administración pública, y al delegar estas funciones al señor Luque Lecaro no se eximía de esas responsabilidades. Entonces él seguía asumiendo, esto no lo digo yo, lo dice la ley. Entonces él directamente lo comete por cuanto tenía pleno conocimiento y delega a una persona de su totalmente... Indirectamente, pero ¿en qué se benefició? No lo veo que en qué se haya beneficiado el señor presidente Guillermo Lasso. Es que eso justamente, estimado segundo, nosotros hacemos una aproximación política, no buscamos aquí una responsabilidad penal. Juicios de valores. Así usted es. Dice aproximación política se basa en juicio de valores, porque lo que Así para es. usted cree que es, para mí no puedo creer lo que es, y para el ciudadano tampoco. Entonces, esto es una cuestión netamente política y desestabilizadora. ¿Se resume así? No, de ninguna manera. No seamos así, estimado segundo. No podemos nosotros ser cómplices de toda esta inseguridad, esta falta de empleo, esta falta de vialidad, esta falta de seguridad social, en donde el señor presidente Lasso no le ha importado nada. Yo le digo de primera mano, porque yo he estado al frente pidiendo que se cumpla con seguridad, pidiendo que se cumpla con los policías, con los militares, pidiendo asignación para las vialidades, pero al señor presidente hasta el día de hoy no le interesa nada. Entonces aquí no es que nos hemos inventado, que queremos golpear, pero de ninguna manera. No vemos en qué se benefició el presidente Guillermo Lasso. Una es nombrar, pero otra es de que ustedes digan, esto hay en las cuentas, se benefició de estos contratos al presidente Guillermo Lasso, y esta es la cantidad que a él le tocó por esto. ¿O sí hay? ¿Ustedes tienen esas pruebas? Obviamente que esas pruebas no existen de que él se haya beneficiado directamente, que él tenga en sus cuentas dinero. Eso lo tendrán que hacer una investigación muy delicadamente y muy profundamente la Fiscalía, vuelvo y repito. Nosotros, obviamente, como usted lo ha dicho, es una aproximación política. La Corte Constitucional mismo se ha pronunciado que lo que hace es un análisis de forma, más no de fondo, más los asambleístas tendríamos que determinar justamente en nuestros curules, en el Pleno de la Asamblea Nacional, determinar ser los jueces justamente para determinar si se cumplen con estos delitos, estos presuntos delitos, puesto que no podemos hablar ya de delitos en sí, puesto que eso tiene que determinarlo en última instancia los jueces, y a pesar de que tiene que haber sentencia de cosa juzgada. Entonces aquí hay que justamente aclararse que nosotros hemos hecho una aproximación justamente para determinar la responsabilidad política y las consecuencias de lo que el presidente Lasso viene haciendo, y sobre todo lo que acarrea la pérdida de confianza de los ciudadanos, de los diferentes funcionarios de la administración del presidente Lasso. Entonces, básicamente, vuelvo y repito, nosotros nos hemos basado en informes de exgerentes de las empresas que han sido perjudicadas, y también de informes del señor ex secretario anticorrupción, quien vino dando 200 alertas al señor presidente Lasso y no hizo nada. Él sabía totalmente, tenía pleno conocimiento del desvío de fondos públicos y no hizo nada. Y la ley, justamente, el artículo... Eso lo suponen ustedes. No. El desvío de fondos públicos, porque si no ustedes me dijeran, desvió a esta cuenta o desvió a tal sector, porque eso tampoco no lo tiene. No, obviamente no tenemos. Si tuviéramos eso, Fiscalía... Por eso digo, es suposiciones. Ahorita, si es que tuviéramos esa prueba, Fiscalía ya hubiese dictado un orden de prisión preventiva, por ejemplo, para el presidente Lasso, porque ya habrían
pruebas, indicios para que se pueda dictar estas medidas, pero sin embargo, vuelvo y repito, no hay ninguna prueba de que diga que el señor presidente Lasso se ha beneficiado, ha cogido dinero y hay en cuenta de él. Solo hay suposiciones y medios de comunicación que se orquestan con desestabilización. No, de ninguna manera, estimado segundo, no desinformemos, por favor, a la ciudadanía. Pero no le veo que usted mismo me dice, doctor, de que no existe ninguna prueba de que el presidente se benefició, y le digo que son suposiciones y medios de comunicación que se están alineando a la oposición y terminan generando esta desestabilización. Esto no es desinformar. Yo me sustento en la base legal, no en suposiciones. ¿Qué dice la ley? Por favor, revisemos del artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, igual en concordancia con el artículo 71 del mismo cuerpo normativo. Que es el responsable y también con el artículo 141 de la Constitución, en donde el presidente de la República es el primer responsable de la correcta administración del Estado. Y si él delega funciones a otras personas, no se quita esa responsabilidad del señor presidente Lasso. Entonces, ¿qué le puso él a administrar empresas de alta confiabilidad, perdiendo 14 mil millones de dólares anuales, y pidiendo el señor Luque Lecaro 150.000 dólares mensuales para poder administrar todas estas empresas? Entonces, el señor presidente Lasso delegó directamente mediante decreto ejecutivo al señor Luque Lecaro para que administre las empresas y desvíe fondos públicos. Por eso debe de rendir cuentas. Ahora, le pregunto a usted, ¿ustedes creen que tienen la Asamblea Nacional o los asambleístas tienen la capacidad o el peso legal, el peso moral y ético para poder poner en el banquillo de los acusados al señor presidente Guillermo Lasso? Ustedes están deslegitimados. El ciudadano, el pueblo le está pidiendo que salgan los 137 asambleístas. ¿Una asamblea deslegitimada va a pedir la salida del señor presidente de la República? Aclare. Bueno, yo puedo hablar precisamente por Rodrigo Fajardo, por mi persona. Yo no tengo ningún tema de corrupción, nunca ha sido puesto el dedo Rodrigo Fajardo para decir que está en algún tema de corrupción, que no ha trabajado. Rodrigo Fajardo ha hecho la tarea, yo tengo la frente limpia, en alto, para poder proponer el juicio político contra el presidente Lasso. De ahí realmente los demás asambleístas, lo que tengan, ya a mí no me compete, yo tengo que hacer el trabajo para lo cual me ha designado el pueblo ecuatoriano, y esto ha sido justamente de poner en el banquillo de los acusados a todos los que no cumplan, no solo al presidente Lasso. Usted sí lo puede señalar al presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional del menos del 9%, que tiene de aceptación y que tiene de buen miramiento del ciudadano. Estimado segundo, mire, este desconocimiento de la Asamblea Nacional no es únicamente a nivel ecuatoriano, este es a nivel mundial. Justamente hay un desprestigio de las diferentes asambleas, hay un juego obviamente del oficialismo que trata de desprestigiar el informe, ya lo hemos visto, nos han tildado de muchas maneras, pero por suerte hay este filtro de la Corte Constitucional donde hay 9 magistrados y han dado la razón de este informe. No hemos sido nosotros quienes hemos tratado de manipular ni cuestiones así como se trata de desinformar, pero por suerte, vuelvo y repito, la Corte Constitucional, donde son jueces de alta valía, nos han dado la razón. Entonces, la gente está pidiendo la salida de los 137 asambleístas también. Recibieron plantones, hoy también no es la excepción. Recibieron la revocatoria. Entonces no tienen legitimidad como para destituir a un presidente, o sí cree usted que tengan la legitimidad. Totalmente, claro, es que obviamente menos del 9%. Obviamente que va a haber personas que traten de desprestigiar, pero nosotros somos delegados directamente del pueblo ecuatoriano, fuimos elegidos directamente. Con el 91% nosotros, de desprestigio. pero estimado segundo, nosotros hacemos nuestra función, que es de legislar y fiscalizar, así no tengamos nosotros la anuencia de lo que usted viene manifestando del pueblo ecuatoriano. Nosotros tenemos que hacer la tarea, si fuera esto cuestión de tener, digamos, aceptación, de tener esta legitimidad, digamos. Entonces, si no tuviéramos, no hagamos el trabajo y vamos a las casas y no hagamos el trabajo. No, el asunto es de que lo hagan de manera general, no a la carta, no solamente a un presidente de la República que está caído efectivamente, que no tiene voceros, que ha tenido muchas debilidades, pero que se olviden y tengan memoria selectiva de lo que ha pasado y cómo nos dejaron al país destrozando los correístas. Y hoy en día la izquierda democrática vemos una posición bastante interesante, alineada con el correísmo. Pero es que cuando tengamos que votar nosotros, de alguna manera tenemos que tener una línea, pues no. Entonces, si coincidimos... Si un bloque vota
a favor, la izquierda democrática, ¿cómo está votando? ¿O está dividida? Justamente a eso voy. Nosotros como izquierda democrática tenemos una línea que coincidamos en ciertos puntos con el correísmo, con el lacismo. No quiere decir que no seamos nosotros parte de eso, estimado segundo. Yo, por favor, que se me diga a mí, por favor, si yo he beneficiado a algún asambleísta o a alguien de correísmo, por ejemplo, o de lacismo, de ninguna manera. ¿Con sus votos o no lo ha hecho así? ¿Con su posición, con sus actitudes que tienen en el momento de la Asamblea Nacional? A ver, al estar sentada con gente que es señalada y todo eso. Vuelvo y repito, mire, estimado segundo, dentro de este cronograma de trabajo, de las comparecencias de las diferentes autoridades, no constaba la comparecencia de Ronnie Aliaga. Yo pedí la comparecencia y fui personalmente a interpelar al señor Ronnie Aliaga. Dentro del cronograma igual de trabajo nunca aceptamos los diferentes integrantes de esta comisión pluripartidista la comparecencia, ni tampoco que comparezca el primer día. Yo fui muy talante y fui muy enfático en decir que por qué no se había mocionado ni se había aprobado por parte de los asambleístas. Entonces yo transparenté todas estas cuestiones que se venían dando. Yo no podría hacer juego al correísmo jamás. Asambleísta, el presidente de la República dijo que están asesinando su buen nombre. El día de ayer lo dijo en esa cadena sabatina, en ese informe más que todo, no es cadena, no, sino es en este informe. ¿Ustedes están asesinando el buen nombre, la honra del presidente de la República? De ninguna manera. Yo creo que el pueblo ecuatoriano es fiel testigo de lo que viene pasando. Educadores populares que no son pagados sus jubilaciones, las carreteras totalmente destruidas. Tenemos justamente la noticia de ayer, un guardia de una joyería ha puesto bombas. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? El señor presidente Lasso, relacionado con la mafia albanesa, ha permitido el desvío de fondos públicos de empresas públicas muy importantes, 14 mil millones de dólares anuales en pérdida. Entonces, no podemos decir que estamos matando la democracia, ni que estamos haciendo juego al correísmo, ni a nada, de ninguna manera. De hecho, de ninguna manera. El nombre de la honra del presidente, y que ustedes tienen pruebas falsas y que se lo acusa de manera infame, casi es lo que dijo. Usted se habrá escuchado lo que dijo el presidente. Es que es obvio lo que va a decir él. Obviamente no va a aceptar nada de lo que está pasando. Eso es muy lógico. No va a decir, bueno, si soy culpable, estoy relacionado con la mafia y permitir el desvío de fondos. Jamás va a permitir eso. Y obviamente los que están alineados con el presidente Lasso tampoco van a pasar por alto eso. Van a decir que no vale nuestro informe, que tratamos de ser golpistas. Vuelvo y repito, nosotros nos basamos en leyes, basamos en instrumentos constitucionales. Queremos dar una salida constitucional. No queremos ver a todas las gentes en las calles, que esto se vuelva un caos. Tratamos nosotros de prever todo eso y dar una salida constitucional. No es de cuestiones de golpes ni nada de eso. Nosotros nos hemos basado en pruebas de mucha índole, para lo cual la Corte Constitucional nos ha dado la razón. Entonces, si es que el señor piensa eso, ese es su criterio, pero yo lo que he venido acá a hacer como asambleísta es defender la democracia y que se asigne justamente presupuestos para los diferentes sectores. Entonces, ese es el trabajo. ¿Tienen los votos? ¿No tienen los votos, doctor? Estimado segundo, estimado ciudadanía, este legislador no trabaja en base a un cálculo político para ver primero a ver si habrá o no los votos, para ver si iniciamos alguna acción. Yo he sido totalmente coherente con el pueblo, con el sentir del pueblo ecuatoriano. Hemos enjuiciado, hemos dado los votos cuando se ha sido pertinente, de igual manera no hemos dado. Por ejemplo, yo voté en contra de la ley tributaria, ley de inversiones que perjudicaba y perjudica gravemente al bolsillo del pueblo ecuatoriano, en favor de la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana. En este caso, de igual manera, Rodrigo Fajardo dará ese voto para la destitución del presidente Guillermo Lasso. 92, pero ¿hay? Obviamente no le podría decir con exactitud si habrá o no los votos, no he preguntado, no he tirado números. ¿El bloque de Izquierda Democrática va a sumarse a eso o solamente parte del bloque? Yo pensaría, estimado segundo, que todos con el sentir ciudadano queremos dar una respuesta constitucional, todos deberíamos dar el voto. Yo pensaría que así debería ser, pero en su momento el bloque de Izquierda Democrática se pronunciará si realmente apoyará o no, pero ¿Usted se va a alinear al bloque de Izquierda Democrática disciplinadamente o va a decir, wow, un momentito, porque usted lo están considerando y lo están señalando mucho en Izquierda Democrática? Bueno, hay muchas veces, yo he sido muy orgánico, yo debo decir que un 95% de las votaciones he sido muy orgánico, pero hay votaciones en donde yo he pedido justamente al partido desalinearme por tener un propio criterio. En este sentido pediré justamente esta objeción de conciencia y para que se me deje votar, salvo votemos de la misma manera todos, pero Rodrigo Fajardo votará por la destitución.